La vida da tantas vueltas que 530 años después de la conquista, muchas veces nos toca a nosotros, los americanos, vender espejitos a los europeos. Si de fútbol se trata, argentinos y brasileños son los maestros a la hora de vender jugadores buenos, malos, regulares, pero sobre todo caros. Pero después de estos dos países, ¿quién les sigue? ¿Uruguay? ¿Colombia? ¿Están seguros? Paraguay toma la delantera con Julio Enciso. El mediapunta debutó a los 15 años con el Libertad, el futbolista más joven en la historia del equipo. Salió campeón 2 veces, tuvo su primer llamado a selección a los 17 y en 2022, cuando cumplió la edad legal para ser traspasado, lo fichó el Brighton por 11.6 millones de euros. Enciso no tardó en impactar en la Premier League con su increíble calidad, pero justo en su mejor momento ha sido víctima de lesiones que lo tienen marginado desde hace 10 meses. Uruguay pone a su primer nombre en este ranking, Agustín Álvarez, centro delantero del Peñarol. Su título de goleo en la Copa Sudamericana 2021 fue su principal aval para que el Sassuolo apostara 12 millones de euros por sus goles. Sin embargo, está saliendo terrible. Álvarez solamente pudo meter un gol en su temporada de debut en la Serie A y lejos de poder desquitarse en la segunda, se rompió el ligamento cruzado. Desde enero está cedido en la Sampdoria de la Serie B. Uruguay toma la delantera con Marcelo Saracchi, el 19º jugador más caro en la historia del continente, si no contamos brasileños ni argentinos. Saracchi surgió de Danubio, estuvo en River Plate 8 meses y cayó lesionado. Sin embargo, RB Leipzig decidió que valía 12 millones de euros en 2018. Se equivocaron feo. En solo 5 temporadas, el lateral izquierdo se devaluó tanto que a los 25 años Boca Juniors recicló a la gallina por apenas $1.800.000. México presente con Irving Lozano. El Chucky debutó con el Pachuca en 2014 como visitante en el Estadio Azteca y lo hizo como los elegidos, anotando el único gol del partido. Lozano salió campeón del fútbol mexicano, ganó la Champions League de CONCACAF y en 2017 se fue vendido por 12 millones y medio de euros al PSV Eindhoven. Fue una inteligente inversión, pues el club neerlandés se lo vendió 2 años después al Napoli, casi por el cuádruple. Aunque se apoderen del gentilicio, los estadounidenses no son los únicos americanos, pero definitivamente son americanos y como tales colocan a Brenden Aaronson como el futbolista número 18 más caro salido de este continente si ignoramos a Brasil y Argentina. El Red Bull Salzburgo pagó 12.7 millones de euros por el mediocampista del Philadelphia Union y qué contentos quedaron porque en solo un año el club austriaco lo revendió a Leeds United por el triple. Aaronson, por cierto, resultó el peor jugador de la Premier League, pero esa ya es otra historia. El primer representante colombiano entre los más caros de Panamérica es Yerry Mina, campeón de la Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe y campeón de Brasil con el Palmeiras, donde saltó a la fama por esa electrizante manera de bailar salsa tan impropia de un tipo de 2 metros. En 2018, Palmeiras lo vendió al Barcelona por 12.8 millones de euros. Tras presentarse descalzo en el Camp Nou, Mina no hizo nada reseñable, pero a los 6 meses Rusia 2018 lo catapultó casi como campeón goleador y el Barça pudo ensartárselo al Everton por el triple de lo que le había costado medio año atrás. El tercer uruguayo en la lista de los más caros es el lateral izquierdo Matías Viña, surgido del Nacional de Montevideo, pero fue otra vez el Palmeiras el club encargado de exportarlo a Europa. Viña ganó 2 Copas Libertadores y parecía valer los 13 millones de euros que pagó la Roma por él en 2021, pero no, resultó poco menos que un fraude y ya está de vuelta en el fútbol brasileño con el repatriador por excelencia Flamengo. Chile mete a su primer jugador en este conteo de importaciones más caras en la historia del fútbol, no brasileño ni argentino.
y este no tuvo que pasar antes por la pasarela brasileña. Edu Vargas era la gran estrella de la U de Chile, que en 2011 fue bicampeona del país y de paso ganó la Copa Sudamericana. ¡Ay, qué tiempos aquellos en que Jorge Sampaoli parecía buen técnico! El Napoli no dudó en pagar 13 millones y medio de euros, que hace 12 años era muchísimo dinero, por el gran delantero que fracasó a lo grande en el fútbol europeo. Abran paso a Canadá, que nos trae a Alphonso Davies a este ranking. El entonces atacante la rompió a los 16 años en la Copa Oro 2017, cuando nadie contaba con su país en el mapa futbolero. 2 años después, cuando el jugador del Vancouver Whitecaps en la MLS cumplió la mayoría de edad y por lo tanto ya podía ser traspasado internacionalmente, el Bayern Múnich se lo llevó a cambio de 14 millones de euros. Esto sí, muy bien gastados. Diego Lainez es la segunda importación millonaria del fútbol mexicano en este conteo. El Factor salió campeón en diciembre de 2018 con el América y días después lo fichó el Real Betis por 14 millones de euros. La expectativa era mayúscula, solamente comparable en México con la vivida años atrás con el Chicharito Hernández. Pero Lainez solo tenía 18 años. En su primera temporada en España le costó mostrar su nivel. Lo mismo que en la segunda y que en la tercera y en la cuarta. En 55 partidos de liga alcanzó la mágica cifra de 0 goles. Ha pasado el tiempo y el de Juan Pablo Ángel sigue siendo uno de los traspasos más caros en la historia del fútbol de este continente. Y eso que se fue ya grandecito luego de 4 felices temporadas en Atlético Nacional y otras 4 en River Plate. 14.400.000 euros pagó el Aston Villa para llevarse al delantero colombiano en 2001. Y como ocurrió en cada equipo para el que jugó, las alas de Ángel dejaron huella a lo largo de 7 temporadas en Villa Park. Las importaciones millonarias mexicanas asaltan el primer lugar con su tercer jugador en esta lista, que ignora a brasileños y argentinos. Edson Álvarez, mediocampista, campeón con el América y vendido al Ajax a cambio de 15 millones de euros en 2019. Álvarez jugó 4 años en la Eredivisie y lo hizo lo suficientemente bien como para ser vendido al West Ham United por más del doble de lo que costó. Colombia alcanza a México y a Uruguay en la punta con su tercer representante, Wilmar Barrios, mediocampista que le costó 15 millones de euros al Zenit San Petersburgo en 2019. Barrios es un formidable contención surgido en Deportes Tolima y fue bicampeón del fútbol argentino con Boca Juniors antes de irse a perder a Rusia, donde eso sí, no para de salir campeón. Pachuca vuelve a ser responsable de una de las mayores ventas no brasileñas del continente. Ecuador abre su casillero con su delantero Ener Valencia, que le costó 15 millones de euros al West Ham United en 2014. Valencia había sido campeón de Ecuador con Emelec y ganó el título de goleo de la Liga MX antes de dar un salto a la Premier League, que no salió bien. 3 años después, Ener volvió a la Liga MX costando 10 millones de euros menos de lo que había salido. Uruguay recupera la punta con una cuarta importación histórica. Naitán Nández, mediocampista del Peñarol, pero pulido con dedicación por Boca Juniors, que en 2019 lo vendió al Calcio a cambio de 16.2 millones de euros libres de paja y polvo para convertirlo en el refuerzo más caro en la historia del Cagliari. Ocurrió ya hace 5 temporadas y de ahí al devaluado Nández ya no lo han podido mover. La sexta exportación más cara en la historia de este continente, si aislamos a los brasileños y argentinos, es Made in USA. Ricardo Pepi, delantero de Dallas en la MLS, fue vendido a la Bundesliga en 2021, recién cumplidos los 19 años. El Augsburgo echó el árbol por la ventana y pagó 16.3 millones de euros por el estadounidense, aún
cuando nunca antes había pagado más de 10 millones por ningún futbolista. No salió mal, sino lo que le sigue. Pepi fue incapaz de meter un maldito gol en Alemania y se fue mal vendido a la Eredivisie, donde juega muy de vez en cuando. Cuarto colombiano del ranking, John Durán, es otra exportación de la MLS, si bien su formación deportiva corrió a cuenta del Envigado de James Rodríguez y de tantas promesas más. Durán jugó una sola temporada en el Chicago Fire, metió 8 goles y ya con eso convenció al Aston Villa en enero de 2023 para pagar 16.6 millones de euros por el centro delantero de 19 años que por ahora no ha tenido demasiadas oportunidades en el equipo de Unai Emery. Por fin, un segundo chileno en la lista, aunque sea del siglo pasado. Marcelo el Matador Salas ganó 2 ligas en Chile con la U, 2 más con River Plate y en 1998 se fue a la entonces todopoderosa Lazio por el equivalente de esa época a 17,5 millones de euros, mismos que si calculamos inflación y traemos a esos tiempos representan unos 29 millones de euros actuales que aparte fueron bien gastados. Uruguay se despega en el primer sitio gracias a la venta del tercer jugador más caro en la historia del continente, sin contar argentinos ni brasileños. Rodrigo Bentancur es el traspaso más caro en la historia de Boca Juniors, con quien salió campeón de liga en 2015 y 2017. Se fue ese mismo 2017 a la Juventus por unos 10 o 12 millones de euros, más la prima por su posterior venta al Tottenham Hotspur para un total de 21.7 millones de euros. Gran negocio para Boca y terrible para la Juve. Segundo paraguayo por fin, y también segundo futbolista más caro en dar el salto a Europa, quitando brasileños y argentinos. En 2016, Miguel Almirón salió campeón del fútbol argentino con Lanús y luego se fue a repetir vuelta olímpica en el norte del continente con Atlanta United, que lo vendió al Newcastle 2 años después por el triple de lo que le había costado, 24 millones de euros. A Almirón le costó trabajo, mucho trabajo la Premier League, pero supieron tenerle paciencia, mucha paciencia, y al final resultó un éxito. Moisés Caicedo se fue de Independiente del Valle al Brighton and Hove Albion de la Premier League por solamente 6 millones de euros, pero había un detalle: el club ecuatoriano recibiría el 20% de una futura venta, de modo que cuando el Chelsea perdió pies y cabeza para ficharlo en 116 millones de euros, 22.2 de esos millones fueron a dar a Independiente del Valle, que en total se embolsó 28.200.000 euros para hacer del Niño Moy el fichaje más caro de entre todos los no argentinos y brasileños de esta parte del mundo. Ahora bien, la mayoría de los futbolistas que la rompen en Europa, que son de este continente sin ser argentinos ni brasileños, llegaron muy baratos. En este análisis hablo independientemente de lo que costaron de los mejores jugadores del momento, no nacidos en Brasil ni Argentina y que orgullosamente representan a nuestro continente. Visítenlo, encontraré el link aquí abajo en la descripción. Dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.